Advertencia. Si piensas escuchar este podcast acompañado de más personas, puedes llegar a sentir fuertes dosis de vergüenza ajena. Sin saber demasiado. Tenemos la cabeza más complicada que el buscaminas en nivel experto. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos nuevamente a este podcast llamado Sin Saber Demasiado, su podcast favorito. Como siempre me encuentro acompañado de mis dos colegas, Pelayo y Chechu. Hola. Hola, buenas. Su podcast de cabecera. Por lo menos. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema que a los tres nos encanta. Hoy vamos a hablar de... Retro Gaming. Como siempre, vamos a arrancar con la definición de Wikipedia de qué es retro gaming. Se conoce como retro gaming en español a la afición de jugar y recolectar computadoras, videojuegos y juegos de arcade antiguos. Con estos videojuegos se puede jugar tanto con el hardware original como con uno moderno y un emulador. A los aficionados se le conoce en el Reino Unido como retro gamers, mientras que el término classic gamers u old school gamers son más frecuentes en Estados Unidos. Old School Gamer, me encanta. Suena muy bien. Es que todo lo que es una old school suena muy bien. Es Para que- nosotros que somos viejos. Es que somos Old School. Bueno, yo ya con la definición ya aprendí algo. Perfecto. Sí. La verdad que no sabía. La diferencia entre los países, la nomenclatura... Sí, que se utilice el concepto retro gamer aquí en España es curioso. Sí. Porque yo lo veo utilizado ya. Pero bueno, también es que la cultura esta ya de YouTube, que todos tenemos la misma cultura. Bueno, ¿y ustedes? ¿Son retro gamers? Sin duda. ¿Old school gamers? Old school, retro gamer, classic gamer, llámame como quieras. Yo Bueno. creo que sí, porque me siguen gustando los juegos antiguos, sigo jugándolos. Me flipan los juegos estos que eran de Flash, al principio, los minijuegos. Y lo que pasa que considero que no soy un experto. No soy como tú, Pelayo. ¿Qué es un experto? Tú Esa eres sería un la experto. pregunta. Tú, o sea, Es gente no que ha nos- tirado muchas horas. No nos engañemos, Pelayo. Tú eres un experto en retrojuegos. A lo mejor solo tengo buena memoria y tampoco soy tan experto. Eres un old school. Eso sí. Bueno, yo el único juego que sigo jugando hasta hoy en día, cuando digo quiero despuntar el vicio, es un juego online del año 99, creo que es. Sabía que iba a hablar de este juego. Oh, sí, no puedo evitarlo. Para el público gamer argentino, estoy hablando de Argentum Online. Argentum. Una joyita. El primer juego online. Dios mío, De rol argentino. no lo conozco. Te estás perdiendo la ¿Qué mitad. es una aventura gráfica o un arcade? No, es online de rol. Ah, de rol. Sí. Guapísimo. Sí, Es sí. como un Basic WoW Pues argentino. Sí, sí. A mí me habló de él una vez y tengo que reconocerlo, yo no lo conocía, ¿vale? Pero lo he investigado y la verdad es que tiene ese aspecto, Sí. Bueno, ¿sabes? me- De concepto interesante que desarrollaron y que, bueno, luego pues se ha quedado como old school. Sí, Porque sí. lo ves y, lo, y y lo es- bueno de este juego es que el creador, en un momento del desarrollo, dijo que liberaba el código. Bravo por el Y entonces, hay un montón de servidores de este juego y todos están en la obligación de liberar el código también. Es la idea de este juego y por eso es tan grande la comunidad y tan grande las evoluciones que se van logrando poco a poco. Se lo recomiendo. Voy a jugarlo, sí. Sí. Bueno, y lo que más me gusta de este tipo de programas es que contamos con colaboraciones de nuestros amigos de Instagram. Este es el caso de Lucía, que nos ha enviado un audio para contarnos un poco su historia de gamer y hacernos alguna recomendación. Play el audio. Buenas, mi nombre es Lucía y soy directora de arte y especialista en marketing para videojuegos. Actualmente soy coordinadora del departamento de marketing de Voxel School, una escuela de arte vinculada a PlayStation. Y bueno, yo llevo jugando toda la vida. Mi primera consola fue la Commodore 64 con el juego Barbarian y desde entonces es que he tenido de todo, desde consolas, que son muchísimas y que aún conservo en vitrinas, hasta PCs. Y bueno, la evolución desde entonces de los videojuegos ha sido brutal, está claro. Pensar de cómo podían hacerse con una cinta o programarlos desde tu propia casa hasta ahora, que pueden tener un presupuesto más grande que incluso producciones de Hollywood, pues dice muchísimo.
Yo que estoy dentro del mundillo y que he trabajado en algún juego, que no descarto y espero volver a hacerlo, me alegra saber que todavía hay gente que sigue esas telas, sobre todo dentro del indie, y que continúan sacando producciones con muy bajo presupuesto, pero mirando hacia el futuro, y que guardan toda esa esencia de esos juegos retro que tanto nos gustan. Que obviamente no solamente ha cambiado la tecnología, sino que se ha adaptado a lo que el público quiere en todo momento y es el paso natural. Tal vez muchos somos más dinosaurios, preferimos esos juegos más antiguos, no sé si por nostalgia o simplemente porque eran juegos más originales, ya que al final en la actualidad vivimos de remakes, de copias o evoluciones de juegos que ya hemos vivido en otras generaciones anteriores. Podría dar una ponencia de esto, pero en otra ocasión. Quería daros una recomendación. Y aunque me gustaría muchísimo hablar de Spyro, que es uno de mis juegos favoritos y lo tengo hasta tatuado, obviamente es una recomendación obligatoria 100% para todos, mi corazoncito prefiere hablar de otra joya, también de la misma generación que el Spyro original, pero seguro que mucho menos conocida, y es el Bugs Bunny Perdido en el Tiempo. Un juego de plataformas que se lanzó en 1999 y que cosechó un éxito brutal, que hasta tuvo secuela, vaya. En el juego encarnamos al famoso conejo Bugs, que tras accionar por accidente una máquina del tiempo pensando que era una máquina de zumos de zanahoria, acaba perdido y con la guía del mago Merlín deberá encontrar una serie de objetos que están repartidos por diferentes épocas, desde la medieval hasta la edad de piedra, pasando por el futuro, etc. Y que todas ellas están plagadas de referencias y de easter eggs de muchísimos cortometrajes de animación, para poder volver a su época. La cantidad tan grande de coleccionables que tiene y la necesidad de rejugar las fases anteriores tras desbloquear las zonas de las misiones posteriores para conseguir el 100% del juego, una mecánica que se ha utilizado muchísimos años después, fue lo que a mí realmente me marcó desde pequeña. Posiblemente no es el primer juego en hacerlo, pero sí fue la primera vez que yo la veía y la verdad que eso me enamoró. Los juegos nuevos, desde luego, son una auténtica obra de arte visual. De hecho, tengo la gran suerte de que al trabajar donde trabajo me regalaron la Play 5 prácticamente de salida, que es una máquina espectacular y los gráficos son envidiables, pero aún así tengo una máquina recreativa arcade a la que recurro constantemente, porque pese a los años continúa dándome esos momentos de evasión, de alegría y de hacerme sonreír como cuando era una niña, y eso es algo que le recomendaría a cualquier persona, tanto gamer como al público menos iniciado en este mundo, que los prueben, que seguramente se evaden, seguramente se alegran, seguramente sonríen, porque estoy segura de que les va a cambiar la vida. Así que muchas gracias por contar conmigo para el podcast, ha sido todo un placer y estoy deseando volver a participar cuando me necesitéis. Un saludo. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. La pueden encontrar en Instagram para los que quieran seguirla, porque la verdad que es un perfil muy recomendable. El contenido que sube es muy bueno. El nombre es Dorita Poniquita. Pony con Y. Todo junto. Así que, bueno, ¿qué tal? Da gusto tener amigos. Bravísimo. Bravísimo. A mí me ha parecido espectacular. Grandes recomendaciones. Coincido con ella y grande en la muchas envidia cosas. que tengo porque le dieron la Play 5 nada más salir. A mí me gusta más el concepto retro que ha dicho. Y además me gusta mucho la selección del juego que ha hecho, porque durante años es verdad que hemos hablado que los juegos, se ha hablado en este mundillo, que los juegos basados en licencias, oye, es que eran malos, ¿eh? Los juegos basados en películas o en las licencias de otros productos. Pero sí que es verdad que hay un pequeño nicho. Como exacto, como el que ha dicho de Bugs Bunny, el Donald Duck en Maui Malad. El Tiny Dance también, sí, no sé. Y que, oye, no estaban basados en una película, pero sí que era un juego de licencia y llegaban a ser buenos. Sí, hubo muchos juegos que eran muy buenos. Space Jam. ¿No jugué? ¿No? No. Oh, te lo has perdido. ¿Era de básquet? Sí, sí. Oh. Ese te lo perdiste, estaba muy bueno. Sí. Con Jordan. Con Jordan, que se les tiraba el brazo así, eran píxeles uno atrás del otro. Hombre, claro, que en esa época los podías contar con los ojos, así, dices 1, 2, 3. Éramos un público muy fácil, o sea, danos un poquito de gameplay bueno y nos valía.
Oye, muchísimas gracias. Me parece súper interesante además que esté metida en el mundo de los videojuegos. Y además Nos ha instado a que podía hacer una ponencia y quién sabe si en el futuro haremos una ponencia con ella. Y os insto a que aguantéis hasta el final del programa porque vamos a hablar de máquinas arcade. Pero no digo más. ¿De máquinas arcade como la de los marcianitos cuando éramos pequeños? ¿Te das cuenta? Ya lo dijo. Ya, Lo sí. primero que le dijimos, no spoilees el tema. Pelayo, no spoilees el tema. Pues ¿Cuántos minutos llevamos del programa? Mira, 10 minutos, ya lo dijo. Pero no digo más. Me ha Vale. encantado la colaboración y de verdad recomendar todo el contenido de Dorita porque es una chica que sabe de lo que habla, que disfruta con lo que hace y te lo transmite. Y si tienes un tatuaje de Spyro de Dragón. Y tienes un tatuaje de Spyro No puedes fallar. en todo el brazo, es que eres pro. Yo era más de Nintendo 64, he de admitirlo también. Pero No me cogí la Play hasta más tarde. A mí lo de la Commodore me ha escalofriado. Si eso existe. Bueno, antes de seguir en el programa, os quería pedir, por favor, que os suscribierais desde cualquier plataforma que utilicéis para escucharnos, porque eso nos ayuda enormemente. Por favor, danos like, suscribiros. Like, subscribe, palmitas, caritas Que- sonrientes o para- cacas felices. Claro, nos para va bien. sentir ese apoyo de la comunidad que tan orgullosos estamos de vosotros. Y aunque ahora vamos a hacer una historia de un juego que me encanta, la verdad, no quiero perder la oportunidad de decir que esperéis un poco y sigáis escuchando el programa porque tenemos más colaboraciones con otras personas que haremos a posteriori. ¿Tenemos más gamer que nos mandan audios? Por supuesto, porque tenemos amigos que son muy buenos, Es como que- esta última historia que acabamos de escuchar. Es la comunidad que tenemos. Y eso es lo bonito. Como me gusta. Y yo os voy a traer hoy, en esta primera historia, al abuelo de los juegos de estrategia. Estoy hablando de una compañía que se llama Westwood Entertainment. Ya sé cuál es. Oh, mamá. Sí, muchos lo habréis reconocido ya. Sí. Estamos hablando de la época de la Mega Drive y el primer juego que se puede considerar un juego de estrategia en tiempo real que se llamaba, esto lo voy a tener que leer y lo voy a pronunciar mal seguro, ¿vale? Pero Herzog Zwei. Perfecto. ¿Japonés o alemán? Alemán. Alemán. No he conseguido la traducción, seguro que alguno de nuestros oyentes nos lo puede ayudar. Pero ese fue el primer juego de estrategia en tiempo real. Estoy hablando de la Mega Drive, ¿eh? Imaginaros Sí, los sí, controles, el sonido y cómo se veía el juego. Era una cosa terrible. Píxeles puros. Pues después de esto hubo una compañía que se llama Westwood Entertainment que decidió adaptar esa modalidad de juego al ordenador. Con mucha fortuna, la verdad. Porque ya lo que es el ratón ayuda mucho sí. para ese tipo de juegos. Y sacó un juego que llamamos Dune. Este juego no terminaba de tener los conceptos modernos de estrategia en tiempo real, que definieron y perfilaron un poco más en la época del Dune 2. El juego que estamos preparando es la saga Command & Conquer. We are going to have to act if we want to live in a different world. Mi punto de... Juegas. Estos creadores, después de hacer las dos partes de Dune y definir lo que era ya la modalidad de juego moderna de Real Time Strategy, RTS, estrategia en tiempo real, se cansaron de la licencia de Dune. ¿Sabéis por qué? Porque estaban cansados de los escenarios en el desierto. Porque Dune es todo en un planeta desierto. Bueno, pero muchos de los escenarios del Command & Conquer para recolectar el Tiberium Pero también había selva, sí. también tenías llanura, Sí, también sí, sí, tenías sí. montaña. Y había como pequeños acantilados donde los soldados no podían pasar y había que rodear. ¿no? Es verdad. Exacto, una cierta tridimensionalidad dentro de que los Exacto. primeros Command & Conquer eran pixelados. ¿no? Bueno, y esto de gráfico de 2D que tenía esos relieves donde no podías pasar se usó muchísimo y era bloqueando esa sección del gráfico no pudieras caminar solamente por ahí. Entonces eso ya te daba la sensación de diferentes niveles de altura. Claro, o sea, me Ir estás hablando jugando. a nivel de programación. Exacto. Por ahí no se podía caminar y visualmente ponían como una imitación a un acantiladito o una roca. Y con mucha utilización de sombras. En Sí. mi pequeña investigación he encontrado que las sombras fue una de las cosas cruciales que encontraron para dar esa sensación de tridimensionalidad El RTX con gráficos 2D. primigenio. Bueno, nos estamos yendo un poco. Sí, por favor, Sigamos continúa. hablando de Command & Conquer. Primero os voy a dar unos pequeños datos. Los voy a dar muy rápidos. Se han lanzado 24 juegos
con la licencia Command & Conquer, 24. ¿vale? Incluyendo spin-off, expansiones y remaster. Vale. 24 juegos, son unos cuantos ya, ¿eh? Yo Han creía que eran trabajado 3. Ajá. 5 desarrolladoras diferentes. Esto es en toda la historia de Command & Conquer. Nosotros nos vamos a quedar con un poco al principio. Han salido en 13 plataformas diferentes. Incluimos desde el PC, que es donde empezó Sí. la saga, PlayStation 1, Android, la Sega Saturn, Macintosh, se ha salido en un montón de plataformas. Y aproximadamente tiene, entre todos los juegos, a fecha del 2009, que es el único dato que podía encontrar, unas 30 millones de copias vendidas en esos 24 juegos de los que he hablado. Os he dado datos del 2009. Entonces, posiblemente las descargas de Android no cuenten mucho. Entiendo. Por eso, a lo mejor, los datos están un poco... Por eso Sí, son sí, hincapié. sí, Os están doy un poco datos falseados. del 2009, que son las entregas principales. Y, por desgracia, es cierto que esta saga... Esto lo iba a dejar para el final, pero ya que lo habéis sacado. Esta saga tuvo un lanzamiento muy potente. Tenía una cosa que a mí me gustaba mucho, que era en una época en la que no se hacían tanto lo que eran los vídeos, los full motion vídeos de gráficos generados por ordenador, ¿vale? Que eran cinemáticas, estaban un poco en pañales todavía. Entonces lo que decidí hacer este juego es poner fondos pre-renderizados y grabar actores. O sea, Y casi es tú posiblemente que te busque una imagen ahora y digas, oh, wow. Sí, sí, bueno, en ese momento Sí, todos hablas creíamos que como- Terminator era... Como el Mortal Kombat. En Mortal Kombat Bueno, los personajes los personajes eran... que estaban renderizados de vídeo. Sí, 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 sí. eran digitalizados en esa Eso época, es. se digitalizaban las imágenes y hay vídeos de cómo los digitalizaban. Exacto. Y actores reales haciendo esas Sí, y me posiciones. acuerdo que Command & Conquer tenía las cinemáticas, si se puede llamar así. Sí, llamémoslas así porque Sí. eran lo que eran. Fondos pre-renderizados para simular ese mundo de imaginación que Me habían acuerdo. creado, Sí, 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 sí. pero con actores reales. Me Y os estoy encanta. hablando que hay actores en la saga. Os puedo decir, por ejemplo, que la voz de Darth Vader ha trabajado en uno de estos juegos de Command & Conquer. Anda, ¿cómo se James llamaba? Earl Jones. Sí, 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 sí. Es sí. uno de los personajes que salía. Me acuerdo que una de las cinemáticas, la chica que salía, que hacía como de comunista rusa, no sé si os Ujú. acordáis, que era Sí, como... eran rusos contra, Sí. contra la Pues alianza. esa chica aliados. era Gina Carano, que era la luchadora de Artes marciales mixtas. artes marciales mixtas, o sea que es lucha de verdad. Y por Gina Carano, en parte yo me metí a Muay Thai, pero yo me quedé prendado de la chica del Red Alert, como daba palizas a sus contrincantes. Tan fan soy que me compré hasta el muñeco que venden de los luchadores de la MMA. y ¿De lo- Gina Carano? De Gina Carano, y lo tengo. Gina Carano, de hecho, es famosa ahora porque ha salido en series, por ejemplo, como el Mandaloriano. Es la chica. Ah, Es ¿sí? la chica del Mandaloriano. Ah, sí. ya la reconozco. También sale en entonces. sagas como Fast and Furious, que era la mano derecha que luego se hace mala, pero de La Roca, de Dwayne Johnson. Sí que es verdad que la recuerdo como uno de esos primeros personajes femeninos potentes. Potente, sí, sí. ¿Sabes? sí. No, más allá que otros juegos en el pasado. Lo que pasa Y- que y- lo que sé últimamente es que la cagó con un tuit y, Sí. y la han cancelado. Sé que ha habido problemas. Bueno, recupero lo que habíamos hablado antes y Perdona. todos los que os podáis acordar de este juego recordaréis al personaje de Kane. Sí. Kane era el malo de la alianza, de la hermandad, perdón. Los Noz. Exacto. El escorpión. Sí, pues como curiosidad os diré que esa persona era el diseñador principal de Command & Conquer. Diseñaba el juego Un cameo. y hacía de actor. O sea, Vale. hizo como un cameo como Stan Lee. Sí, porque al final Claro. Kane era la personalidad también de Command & Conquer. Buenísimo. Era una... Pues bueno, ya os hemos hablado un poquito del juego. Hay dos grupos, que es la Alianza GDI y la Hermandad de Noz. Entran en guerra en un mundo en el que ha salido una extraña materia que se llama Tiberio y que es una fuente de energía. Entonces, Unos estas cristales. dos alianzas, exacto, querían controlar ese Tiberio porque era, pues eso, la fuente de energía y para hacer armas y para controlar el mundo. Los GDI representan más como a una democracia, una libertad que Eran la como conocemos los hoy en día. americanos y los rusos. Sí. En verdad. era Bueno, un poco no el lo sé, ejemplo. más que los rusos yo los diría, Anarquistas. Y... sí, una Sí. especie de grupo extremista, ¿sabes? De hecho, en la historia del juego surgen en el Medio Oriente, África. Ya solo queda añadir que, para mí, la saga Command & Conquer, especialmente por jugar con mi hermano,
¿vale? Es la que me inició en estos juegos de estrategia. Es verdad que empecé un poco con los juegos de guerra, pues como podríamos considerar los juegos tipo Age of Empires, y luego me han ido gustando más los juegos de creación de mundos, tipo SimCity o César 3. Me enganché un poquito más ahí porque las batallas me aburrían un poco. Hubo una época de esos juegos. Yo me acuerdo que me la vicié con el Roller Coaster Tycoon. El Roller Coaster Tycoon. Todos los Tycoon. Como la vicié con eso. Hacías un parque de atracciones, exacto, ¿no? sí. Salió de todo, el Theme Park. Sí. El Theme Park es uno de los clásicos también, Sí. el Theme Hospital. Sí. ¿Sabes? Yo empecé con esos juegos de guerra, pero enseguida me empecé a enganchar. Yo todo esto se lo agradezco a Command & Conquer, porque sin ellos no hubiera conocido lo que era la estrategia, el crear la base. Bueno, ya tus padres que también te dieron la consola o el ordenador. No todos se lo podemos Sí, es retribuir verdad. Se lo tengo que agradecer a mis padres. Y mis padres no había ordenador en casa, pero el ordenador lo tenía que coger a mi hermano mayor. Y habían horarios donde se podían usar. Sí. Y si tenías hermanos, se dividían las horas. Por Yo- ejemplo, el más chico empezaba primero porque se tenía que acostar más temprano. ¿Sí? ¿A ti te pasaba eso? A mí no me pasaba porque yo era el mayor, entonces yo me quedaba... Mi experiencia es que yo era el más joven de la familia. Yo era el último mono. Claro. Cualquiera que quería coger el ordenador, me apartaba a mí y cogía el ordenador. Yo utilizaba esas horas perdidas en las que nadie quería utilizar el ordenador y lo cogía yo y jugaba yo. Sí, los sábados a las 9 de la mañana. Claro. Sí. O cuando mis hermanos fueron un poco más mayores y estaban por ahí con los amigos, pues yo, que era más joven, me ponía a jugar a... Yo tuve suerte que lo pusieron en mi habitación y buena suerte. ya me lo quedé para mí. Y no sé si vosotros, bueno, ya lo hemos hablado, habéis jugado al juego, pero no sé si tenéis alguna experiencia. Yo os quería contar lo de mi hermano, porque creo que también es una de esas cosas que a mí me acompaña el retro game. Que es todas esas experiencias que tienes cuando eres joven, que las recuerdas con morriña, que te levantan así como algo especial. Que dices, Sí, joder, yo cuando jugaba con mi hermano, y a recuerdo- ver cómo se pasaba en las pantallas, venía a mi habitación, Yo veía cómo lo recuerdo hacía yo con- cuando ya teníamos ordenador los dos. Uno de mis mejores amigos de la infancia. con Muy clásica Mi- esa de ir a Miguelillo, casa de los amigos. Que a día de hoy le sigo llamando Miguelillo y tiene casi 40 palos. Pero me acuerdo que jugábamos al Command & Conquer. De hecho, grabábamos la partida cuando estábamos muy fuertes y volvíamos a jugar ese momento una y otra vez para atacar al otro y cada vez aplastarlo de una manera más apabullante. Eso de la casa de los amigos, yo creo que es la primera experiencia de un streamer. Porque claro, uno jugaba, el otro veía. El otro miraba, sí. Y- Ibas a pantalla, y- a pantalla o a vida. Y qué diversión, ¿eh? Y qué diversión, porque yo me acuerdo de haber estado viendo, ponerle a un amigo jugar y se pasaban las horas y después me tocaba a mí jugar y él mirando y tomando Pues un squeak y... Lo sí. que hacen hoy en día de los gameplays. Sí. La gente que se mete a YouTube o a Twitch a ver gameplays de jugadores. Sí, ya estaba cantado esto del streaming. Sí. Y yo os quiero preguntar una cosa antes de finalizar. Por si acaso mi grupo de amigos y yo éramos los raros. ¿Alguna vez habéis jugado con otra persona compartiendo el teclado? Ah, más ¿Sí? vale, sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Uno Entonces saltaba somos y los Uno el raros. teclado numérico y el otro en el... Exacto, pero al mismo juego, quiero Sí, decir, sí, yo sí. el Half-Life 1 me lo pasé con unos amigos y el Doom y el Quake, y uno manejaba la cámara y el otro manejaba el personaje. Incluso a lo mejor se iba un tercero, era el que disparaba. Y dice, y ahora lo pienso y digo, pero ¿cómo pudimos pasarnos ese juego? Vaya trabajo en equipo más loco. Sí, no, pero una compenetración de cojón. Completa. Y cuando alguien fallaba, Y discusiones. se sabía quién era. Exacto, ha Se sido la sabía- cámara, se no has sabía apuntado al enemigo. Perfectamente quién Mm. era. Pues, es que en verdad a los niños, a los chavales les encanta jugar a cosas cooperativas. Sí, y es una de las cosas que el juego online a veces se ha perdido. Se ha perdido. Y yo creo que hemos divagado un poco, pero hemos hablado un poquito de Command & El Conquer. Command & Conquer lo merecía. Y cualquier comentario que queráis hacer o cualquier historia que tengáis con Por el favor. Command & Conquer, por favor comentárnosla Ah, porque nos y gustará muy- muchísimo oírla. Y para mí, muy importante, poned en los comentarios si erais del grupo NOD o de la Alianza GDI. Y la mítica pregunta también, ya que hemos puesto eso, si erais de Sega o de Nintendo. O PC. Erais del grupo raro de PC. Yo era del grupo raro de Yo PC, de PC nunca tuve también. Nintendo. Luego ya me cogí la Super, pero yo era de PC, no tenía cosas. Por favor, ponedlo en los comentarios. Os leemos.
Bueno, y como siempre, ya estamos hablando demasiado otra vez nosotros. Sí. Y, más Y que sin todo, saber. y más que todo cuando tenemos colaboraciones. Así que Dejemos a los expertos. dejemos a la gente que sabe de verdad. Esta es una amiga de Instagram también, su nombre es Kitiara, y nos ha enviado una colaboración también recomendándonos unos jueguitos. Así que va, play. Buenas, soy Kitiara y me he colado aquí para daros la chapa sobre videojuegos. Bueno, sobre mi versión como chica gamer de los videojuegos. Creo que como todas las historias lo mejor es contarlo desde el principio, ¿no? Y yo me introducí en este mundo de los videojuegos pues tendría como 10, 11 años en casa de mis primos, porque en mi casa no estaba bien visto el tema este de las consolas y los videojuegos. Entonces yo me llevaba una gran diferencia de edad con mis primos. Y bueno, para tenerme entretenida y tal, pues me dejaban con sus consolas antiguas, ¿no? Y puedo decir que tengo el lujo de que mi primer consola, la primera consola que toqué fue un Atari Pong. Yo no sé si alguien sabe lo que era esto, pero es que solo tenía 2 mandos y solo tenía un juego de ping-pong, ¿vale? Que eran nada, la supuesta pelotita y 2 barras para moverlo de un lado a otro. Ya está, punto. Ese fue el primer videojuego que toqué y la primera videoconsola. Luego tenían mis primos otras joyas como la Color TV Racing, me acuerdo de Nintendo, que tenía como un mando para un volante del coche. También tuvieron la Intellivision. Es que estoy hablando de unas consolas que yo no sé si la gente siquiera va a conocer lo que son de los años 70 estas consolas. Pero bueno, ese fue mi primer acercamiento en mis primeros videojuegos. ¡Qué menudas joyitas! ¿Sabes? Es que os estoy contando unas joyitas que yo no sé, los gamer de toda la vida igual flipan. Yo realmente no tuve un PC hasta que me independicé con 18 años o así, y creo que fue un 386 tuneadísimo. Y el primer juego que metí, bueno, aparte del solitario, el Spider, todo esto que te venía con el Windows, fueron los Sims, y me pegué una viciada la primera vez que lo toqué como de 7 horas así sin parar. Y hombre, la evolución de las consolas y del mundo de los videojuegos en general, a mí me parece bestial cómo ha ido avanzando con el tiempo. Ya solo desde el Atari que os estoy contando, que es como de los 70, o sea que yo ni había nacido, hasta que cogí mi primer ordenador, el 386, pues pasaron como 20, 30 años entre... O sea, y imaginaros, desde el juego de ping-pong hasta los Sims, a mí, o sea, me parece todo súper frenético el avance de los videojuegos. Sí que yo, como chica gamer, me gusta recalcar que yo antes, las chicas en general, no nos sentíamos muy representadas en los videojuegos, ¿no? Siempre eran personajes masculinos y tal. Y entonces la verdad es que el mundo de los videojuegos ha avanzado mucho en ese tema. Me acuerdo cuando jugaba a juegos de lucha, había pocos personajes femeninos, pero bueno, ya en mi época con la PlayStation, con la 1, ya sí que se notaba mucha más diferencia de estas consolas antiguas que os he dicho y los primeros juegos de PC y tal. Para mí ha avanzado, por supuesto, gráficos, tecnología, bueno, lo evidente, pero también para las chicas ha avanzado notablemente y a favor. Quiero decir, gracias señores y señoras que crean videojuegos por hacernos sentir más representadas. Gracias. Ya luego lo de la objetivización de la mujer y de los personajes vamos a dejarlo para otro día. Pero bueno, por lo menos personajes femeninos. Creo que nos queda mucho en este tema que os cuento femenino. Falta por avanzar y por mejorar. No creo ni mucho menos que estemos en la cima. Aunque yo soy mucho de volver a los juegos retro, ¿no? Que se dice ahora, los juegos más antiguos. Me encanta disfrutarlos, pero también disfruto como la que más con los pedazos de gráficos y juegos que hay ahora, la verdad. Bueno, tengo que decir que me habéis pedido que elija un juego retro como hasta 64 bits. Me ha costado. Yo soy mucho de aventuras gráficas y entonces yo tenía que incluir una aventura gráfica, y la que más conozco, una de las primeras que jugué fue Broken Sword. Sé que no es muy conocida, que lo típico es decir el Monkey Island,
y otras, ¿no? Pero para mí fue el Broken Sword, lo he jugado, el Broken Sword 1, yo qué sé, 6 veces por lo menos, y me encanta la historia, me encantan los point and click. Ahora se hacen en 3D, también me gusta, porque soy muy de observar, muy de disfrutar el juego, de ver los gráficos, de ver las posibilidades que te da el juego, ¿no? Cuando me dijisteis lo de 64 bits, enseguida pensé la Nintendo 64 y por supuesto en el Mario de la 64, porque para mí fue como un mundo abierto la primera vez y dije, oh Dios mío, qué de cosas se pueden hacer. Pero bueno, yo me quedaría siempre, soy una gran defensora de las aventuras gráficas. Y os diría el Broken Sword, aunque también soy una apasionada del Discworld. El Discworld 2 fue, creo, realmente que la segunda aventura gráfica que jugué. Me pareció un poco difícil, pero es que es de Terry Pratchett. Y entonces, pues, la tengo que mencionar también, ya lo siento. Y esto es todo, chicos. Solo me gustaría romper una lanza por los videojuegos para la gente que no está muy metida en este mundo, que no ha jugado. Quiero decir, bueno, hay muchos estudios ya que avalan que no es tan malo como se piensa los videojuegos, mejoran la capacidad de respuesta, fomentan el trabajo en equipo, estimulan la creatividad, la atención, la memoria visual, mejoran la estrategia, el liderazgo, enseñan idiomas. Bueno, lo de los idiomas es flipante. Cuando yo empecé a jugar, sobre todo las aventuras gráficas y tal, que había muchos juegos que estaban en inglés. O sea, bueno, no solo yo, mis colegas aprendieron un nivel de inglés, un vocabulario de advance, que flipáis, todo por los videojuegos. No sabéis la de gamers que hay por el mundo con un nivel de inglés de flipar. Si no lo habéis probado, probadlo. Hay una gran variedad ahora mismo para todo el mundo, para que se entretenga, porque es un goce también, ¿no? ¿O qué vamos a estar todo el día viendo la tele? No, hombre, no. Hay que darle más a los podcasts y a los videojuegos. Así que un saludo y muchas gracias por escuchar mi chapa. ¡Chao, chao! Bueno, muchísimas gracias, Kitiara, por habernos mandado este audio. La verdad que impresionante. Sí. Las colaboraciones que tenemos son impresionantes. Si quieren seguirla en las redes, pueden encontrarla en Instagram como Kitiara-gamer. Tiene varias cuentas. Una es el-orbe-de-kitiara. Y la otra, como habrán escuchado, tiene una muy buena voz. Y Voz musical, sí. sí, forma parte de una banda. Es Armed-gang-oficial, con 2 Fs. Exacto, está en inglés. Armed Gang Official. Yes. Pues, Bueno, me ha encantado. Pelayo, te iba Mira. a preguntar, de los juegos que he hablado, tú te estabas estremeciendo. De las consolas, Intellivision, la tenía. Hombre, eso lo sabíamos todos. Un horror. Lenta, lenta como ella sola, ¿eh? Pone el cartucho, vete a tomarte un café. En esa época no tomaba café, pero bueno, vuelve 10%. y varias consolas que ha dicho que sí, son extrañas, ¿eh? Creo que tiene cultura gamer de cosas extrañas que se agradecen mucho. Sí, Sí, las 2 colaboraciones que hemos tenido No, la hoy verdad han sido que impecables. Ya no es gamer, es casi cultura pop. O sea, es cosas de nuestra infancia. Bueno, y ahora yo, ya adentrándome un poco más en lo que nos comenta ella en el audio, yo soy un tipo que mide 1,82 m, 1,83 m y pesa 1,83 m. 60 kilos, No O sea, te veía tan soy alto. muy flaco. Tampoco, yo nunca me sentí muy representado. Sí. O que viene a colación de la que ha dicho Guy Bruce Threepwood, que es el protagonista de The Monkey Island. Bueno, Te sí. podrías ver Son- representado en o sea, Guy Bruce Threepwood, ¿eh? Pero Pelayo, solo tú te acuerdas del nombre de ese No. notas. O sea, No, sí, a cualquier friki Bueno, de Monkey de- Island seguro que se acuerda. tú y Porque Kitiara, es su claro. personaje, es él. Pero sí, tienes que ser un friki de eso. Y es complicado de pronunciar. wow. Ha hablado de Broken Sword. Muy buen juego de aventura gráfica. Sí, yo me acuerdo. Si no de me él, ¿eh? equivoco, realizado en Londres. Es un juego europeo. Está bastante bien. Ha tenido además varias secuelas y es verdad que tiene personajes femeninos. Respecto a lo que decía de la objetivización de la mujer, estoy completamente de acuerdo. Los videojuegos siempre se han vendido como un ocio para, en esa época, estoy refiriéndome, para adolescentes, preadolescentes masculinos. En esa época Este- cualquier cosa que quisieras vender
Estaba Exacto, exacto, orientado a un mercado a otro. Sí, había punto. una imagen dentro del juego femenina Sí, hipersexualizada. sí. por Y en, la, supuesto. y en la portada del juego y en la publicidad, y si lo podían poner en la televisión, Ahora, era una cosa ahora escandalosa. más adelante os hablo un poquito de esto. Yo solo quería añadir también a Kitiara que la insto a que, aparte de los juegos AAA, que me ha quedado claro que juega, se mueva también un poco en el mercado de los juegos indies. Porque me parece que el mercado que está moviendo un poco más al mercado, o sea, a lo que es el concepto femenino, moderno y representación de la mujer, son los juegos indies. Sí, tienen un girl power mucho más fuerte. Y además cuentan historias en las que o se representa muy bien a la mujer o no existe esa utilización de la mujer como objeto sexual, así O- como la masculina o también. Héroe, princesa. Bueno, Y ahora ya te pues, dejo. Perdón, no, perdón. me da pie. ¿De qué puedo hablar yo sobre videojuegos? Y digo, hombre, de porno. Como si cualquier otro tema fuera, siempre vos lo Claro, vas a sí, llevar yo a ese lugar. siempre me disparo en un pie. Pero digo, bueno, pues vamos a hablar un poco de los primeros juegos eróticos que se crearon. Erotismo, softcore. Sí, A tope. sí, porque claro, eran gráficos tan pixelados que no era nada explícito. Todo jugaba con la imaginación. Y aún así, quiero hablar un poquito de dos juegos, sobre todo de Leisure Suit Larry, Ujú. que para mí es un gran juego. Y luego quiero hablar de otro juego muy brevemente que, si este es bueno, porque ahora hablaremos de él, pero bueno, es un personaje, un cuarentón, vestido con traje a lo John Travolta, que todo su objetivo es intentar acostarse con alguien. De hecho, en el primer juego empieza virgen y su objetivo es este. Pero parte de algo bueno dentro de su objetivo, que es tan patético y ridículo que no se le puede tomar en serio. Entonces es un juego que no te lleva a sentirte mal ni culpable, porque es que todo le sale mal, todo le va mal y te alegras de lo Sí, que le pasa. es un concepto O sea, paródico total. Es una parodia pura. Entonces, al ser parodia, no tiene un trasfondo más allá. Y luego quiero hablaros de otro juego que es Caster Revenge, que ese sí que tiene desde el concepto y la idea mal desde un principio. Bien, La contraparte. sí, voy a empezar por el Caster. El Caster Revenge es un videojuego pornográfico publicado en 1982 para la consola Atari 2600 por la casa Mystic. El juego tenía un guión terrorífico y una idea subyacente peor. Vamos a acabar abucheando el juego. Sí, no, Yo lo es voy a que, buchear. es que hay que hacerlo. En el juego, la jugabilidad, tenías que manejar al general Caster esquivando diferentes flechas que lanzaban para poder llegar al final a un cactus donde había una india americana para poder abusar de ella. Lo peor del juego no es La que él... madre. Todas las casillas O sea, censurables las tasa. Sí, no, ¿eh? un juego O sea, canceladísimo. personajes canceladísimo. históricos, porno, Sí. objetivización. Madre mía. O sea, y no, lo peor de todo no es que él solo llevara un sombrero y las botas y un pañuelo y fuera desnudo. Y la india igual, no, porque con los píxeles no da ni para la imaginación. Lo peor es la idea de la recompensa Sí. del juego como final que sea un asalto sexual. O sea, eso es increíble. Eso es lo más censurable de todo el juego. Pero aún así, como este juego hubo varios que salieron, digamos que no era por jugabilidad, por lo que la gente los compraba, era un poco por transgredir la ideología de la época, un poquito el puritanismo. Pero bueno, aún así, a día de hoy se ve mal, en su día ya era mal, y totalmente censurable. Pero bueno, Yo no, Quiero no hacer- lo sé porque pero no quiero vivía hacer- esa época, pero Ya. me da la sensación que el objetivo es que era precisamente ese. Vamos a hacer crear- un juego sí, crear algo pornográfico para transgresor. ganar dinero. Sí, yo Se recuerdo parece que es la idea, ¿no? juegos de esa época que venían en los disquetes de 5 1/4. Qué rico. Lo ponías y... Te cabía una Bratwurst en el tiene en el mismo centro tamaño que ese. una placa de video y el Sí, disquete. Sí. Claro, el juego se basaba en ir descubriendo una imagen. Eso. De una chica desnuda. Exacto. Sí, o sea, pero- y no sí. tenía ningún puto Nada. sentido el juego. No. Pero el que lo tenía decía, mira lo que tengo. Y Pero- se lo pasaba a otro Pero como pillo, así. ese juego además estaba en las máquinas de tragaperras. Las recreativas. recreativas. Sí, Tragaperras sí, sí, no sí. había en esa época. En las recreativas. Bueno, las Donde- había, pero no las dejaban jugar. recreativas también llamadas arcade, también llamadas Eso es. para el público argentino los fichines de toda la vida. ¿Fichines? Sí, sí. Me encanta. Sí, Por sí. las fichas que metías, Exacto. claro. Bueno, con esto quiero deciros que el origen de los videojuegos eróticos o pornográficos, podríamos decirlo, comienza desde el mismísimo inicio de los propios videojuegos.
Si tenemos en cuenta que en 1972 se lanzó el primer videojuego de masas, que era el Pong, las 2 barritas con la pelota. Hecho con un osciloscopio. Exacto. No habían cumplido ni los 10 años la era de los videojuegos cuando ya salió estos primeros videojuegos eróticos. Es que a mí me extraña que en las cavernas esas donde están las manos y los mamuts no haya Algo bueno. una polla dibujada. Pero es que tengo que decir que... Es el dibujo más antiguo, te sorprendería. Sí, Lo que yo pasa es creo que que- no lo ponen en los libros de historia. Bien. Pero el falo es... Sí, pero con esto quiero decir que no nos escandalicemos, ya que en todos los medios de comunicación se ha vivido esta, digamos, revolución sexual. Por ejemplo, los hermanos Lumière, que inventaron el cine en 1895, no pasaría ni un año hasta que 2 hermanos, fotógrafos también a su vez, Albert y Eugene, rodaron el primer cortometraje de 7 minutos porno llamado Leuchera de la Marie, que significa el atardecer de la casada. La trama era la primera noche de bodas de una mujer casada, o sea, ni un año después de que se creara el cine. Llegaron los años 80, donde hay un dicho que dice que en aquella época el sexo era sucio y el aire limpio. Ahora, en nuestra época, el aire es sucio y el sexo limpio. Bueno, me puede valer. Y con esto quiero decir que Larry, pese a ser de esa época, tiene otra visión. No tiene esa pátina de mal gusto. Es simplemente un juego en el que nos ponemos en la piel, pero con la distancia suficiente para saber que lo que estamos haciendo y lo que nos está pasando al personaje es para provocarnos risa. Es que es el humor. Es para reírnos de él. Es la clave. Es muy diferente. Todo esto viene porque Al Love, el creador, llegó a Sierra y le dijo: oye, quiero crear un videojuego para adultos sin ninguna restricción. Y Sierra le dijo: adelante. Y le dio permiso para crear Larry. El primer Larry es eso, es Larry Laffer, que se llama un hombre de 40 años que vive en casa de sus padres y que no ha perdido la virginidad. Entonces, durante ese primer número de videojuego, el objetivo es intentar engatusar a alguna chica para llevársela a la cama. En los siguientes Larry se va sofisticando un poquito la historia, hasta llegar, digamos, al mejor juego, que se puede decir que es el Larry 6. Yo te digo igual, el concepto del 1. Sí, no. Muy gracioso. O sea, Pero es que es la parodia, es el humor lo que sí, hace la el- magia. Eso es. El humor es lo que salva el fondo del juego. Dentro de que no queremos ni dulcificar ni blanquear, pero aquí no hay agresiones sexuales como había en Caster. Yo creo Aquí- que eso, sí, eso se o sea, puede poner en son- una categoría Son diferente. dos juegos totalmente diferentes. Es simplemente reírte por el patetismo, porque lo peor que intenta hacer Larry es seducir sin llegar a nada más allá que las palabras. Verdad que todo esto es muy complicado a día de hoy y no se puede blanquear, pero aún así hay un margen para entender que es un hijo de su, o sea, es un juego hijo de su tiempo. Es un hijo de... Es un hijo del juego. Exacto. Y si somos lo suficientemente maduros mentalmente, adultos, y entendemos esto, podemos llegar a disfrutarlo, podemos llegar a reírnos y podemos llegar a jugar a este juego sin saber que es una comparación con la vida real para nada. También es verdad que lo peor que intenta hacer es seducir con unos argumentos muy zalameros. O sea, no nada más allá de eso. Es Porky's. Es Porky's, exacto. Los Es que usuarios el- españoles lo el reconocerán creador- en Fernando y Esteso. Esas es películas Porky's, de... American Pie también, ¿vale? Sí, American Pie también tiene un toque así. Vale, es muy casposo, muy de la patochada, muy de ahí va, he visto un pecho en la tele, he visto un pene en la tele y eso me escandaliza, pero a la vez, bueno, pues ese es Larry. La verdad que a día de hoy he jugado, para recordarlo para el podcast, he jugado al 6, que para mí es como mi preferido, que es que le toca una estancia en un hotel de lujo con todos los gastos pagados, y según vas jugando en el hotel, lo que parecía todo lujo, todo tal, al final es todo cochambroso y terrible. Y simplemente terminar con que a día de hoy todavía se puede disfrutar si somos adultos y entendemos bien lo que estamos haciendo. Necesitamos más juegos de ese estilo, pero que lo normalicen. Porque Normalizado. yo creo que, o sea, la sexualidad tiene una importancia y creo que todo el mundo es capaz de entenderlo. Pero de una manera normalizada, no con una visión ultra de un lado o ultra de otro.
¿sabes? Hay que normalizar un poco más esas situaciones y podremos disfrutar de juegos que sean entretenidos. Larry tiene su sitio dentro de la parodia, Sí, que es súper entretenido. es parodia. Y además parodia años atrás, o sea... Y a quien le parezca mal es debatible. Y Sí, sí, además no, me no, parece no. que su opinión es Por supuesto, y válida. no queremos blanquear actitudes de ningún tipo, pero es un videojuego. Y ya está. Y hay que tratarlo como tal. Y sin más dilación, vamos a pasar a Historia Express. Y os voy a hablar de Comandos, juego español del año 98, desarrollado por Piro Studios, ¿vale? En concreto Gonzalo Suárez e Ignacio Pérez Dolcet. Es un juego de estrategia en tiempo real, no como lo que hemos hablado de Command & Conquer, sino más parecido a juegos como XCOM Enemy Unknown. Seguro que nuestros oyentes lo pueden recordar. Se trataba sobre un pequeño grupo de un comando, literalmente, que está en la Segunda Guerra Mundial realizando misiones. Voy a dar un par de nombres: Jack Butcher O'Hara, Sir Francis Duke. Todos los que habéis jugado a este juego seguro que recordáis esos personajes. A la orden, señor. Exacto. Los alemanes, alarm, alarm. Todos podemos recordar. En España, en concreto. Supongo en Argentina también parece que lo recordáis. muy Es jugado. el primer, podríamos decir, AAA español que consiguió un éxito de ventas. Tiene una primera y una segunda parte. Piro Studios hizo auténticas montañas de dinero con ese juego, tanto que luego no hicieron muchas cosas. Parece que se cansaron de desarrollar juegos. A mí me gustaría hacer un par de similitudes con este juego, o sea, como lo he comentado anteriormente. Se parece al XCOM en cuanto a la modalidad de estrategia, pero es más en tiempo real que el XCOM. Tiene una pequeña parte de Metal Gear Solid en la Sí, que de tienes que ocultación. infiltrarte, exacto, Sí. y evitar que te vean. E incluso un pequeño toque de dragones y mazmorras. Sobre todo quiero que los usuarios recuerden la canción de Dragones y Mazmorras, Sí. ¿vale? De la serie de Sí. televisión. La podéis hacer perfectamente aplicable al juego Comandos. El mago, el caballero, Sí. el no sé qué, pues el Comandos tenemos lo mismo. El francotirador, el boina verde, el conductor, el espía. Grandes recuerdos este juego. Sí, sí. Maravilloso. No, la verdad que lo he instalado hace unos días. La frustración Sí. que he Es eso. sentido. Exacto, Tío. exacto. O sea, yo Sí. creo que gran parte de la persona y mi carácter de hoy en día debe haber sido por haber jugado al comando y esa tolerancia a la frustración Sí, que me es generó que- de niño y este además, juego. En aquel juego que decías tú que tenía pinceladas de infiltración, las huellas en la nieve, si te la veían los alemanes, daban alarm, alarm. Alarma, ¿no? Tenías que estar muy fino a la hora de hacer la misión. Porque Achtung, der Bottle, Kartoffeln. Yo aprendí un poquito de alemán por este juego. Mira, voy a decir esto porque sé que Pelayo ahora nos va a contar un poco de los requisitos de esto. Cuando instalo el juego, lo primero que hago, me voy a opciones video. Las opciones de video eran 640x480, 800x600, 1024x768. No había más opciones de video. Y el 24768, No, bueno, si no puede. eras un afortunado. Porque ahora que lo ha dicho, os voy a leer los requisitos. Hablo de los recomendados, ¿eh? Ojo, no los mínimos, los recomendados. Pentium 2 a 450 MHz. Windows 98. 128 megas de RAM. Aceleradora 3D, así era como la llamaban. sí, Aceleradora 3D 3DX, de sí. 32 megas de RAM. 100% compatible con DirectX 8. 3 GB de espacio. La buena Voodoo. La Voodoo. Tengo la lista. Estas son 3 tarjetas gráficas de esa época. Ojo, hablo de esa época. Sí, ¿eh? sí, sí. Lo más probable es que la gente jugara con anteriores. Riva TNT de Nvidia. Ah, sí, hombre. La Voodoo 2 de 3DFX. Esa era el unicornio. Y a la ATI Rage 128. Sí, O sea, sí. auténticos clásicos. Eso hoy explotaría. La Lo pones Voodoo- con un juego hoy en Pero día. la Voodoo 2 era como... El premium. Sí. Sí. Me acuerdo que hasta guardaba la caja de la Voodoo cuando la tuve, porque se veía tan futurista Sí. que Sí. es que era espectacular. Y era una época en la que se me acarreaban mucho las cajas, Sí, ¿eh? sí, Estaban sí. chulas. Bueno, y para finalizar, ¿vale? Porque me ha sorprendido mucho. Traigo una lista de los 10 juegos desarrollados en España, ¿vale? Más vendidos de la historia. Oh, mamá. Por lo que hemos hablado. Vamos a empezar con el clásico. ¿Comandos sabéis en qué posición está? Estará el 1. 3. No. El sexto. El sexto. Pero sigue siendo, Hemos creado en algo cierta mejor. manera. Sí. No me lo creo. Sí. Tenemos 2 juegos indies, ¿vale? Más vendidos. Deadlight y Rime.
son 2 juegazos. Específicamente, el Deadlight no es mi estilo. Yo os puedo recomendar el Rime. El Rime es una especie de aventura con gráficos cel shading, ¿vale? Estilo Zelda, en la que además el objetivo no es matar cosas, sino la propia aventura en sí. Y luego no nos podemos olvidar de el Metroid Dread y el Castlevania Lord of Shadows, que son Castlevania es posición 4 y 5, desarrollados por Mercury Steam, que el apartado artístico de esa empresa es increíble. Aparte de jugabilidad, a mí el Metroid Dread me encantó, aunque lo encuentro un poquito repetitivo, y me pasa un poco lo mismo con el Castlevania Lord of Shadows. Y ahora tengo 2 sorpresas, ¿vale? Que es la posición número 3 y la posición número 9. De juegos españoles vendidos. 2,8 millones, ¿vale? Y 1,8 millones. Nintendo DS. Imagina ser diseñadora de moda imagina ser veterinaria. Anda. 2 de los juegos españoles más vendidos de la historia. Posición 3 y posición 9. Posición 8. YouTubers Live. Desarrollada en España también. Yo diría que son reality games. Ajá, Sí. Reality Games, me gustó. Me quedo con Castlevania, me quedo con el Commandos Sí. y el siguiente, el Argento. Que tengo que jugar. Tenés que jugar. Es Tengo más, que jugar. cuando lo quieras jugar, yo lo instalo y nos creamos y nos conectamos y jugamos. ¿Es colaborativo online? Es multiplayer online. Wow. Bueno, y nos ha costado tener a Pelayo en silencio todo el capítulo. Pero bueno, finalmente... Y me va a costar ahora. Y te va a costar, yo lo sé. Pero es un tema que le encanta. Les quiero contar cómo preparar una recreativa, un arcade, unos fichines con sus propias manos en su casa. Marcianitos, correcto. Así que más o menos le voy a tirar las instrucciones acá en el podcast muy rapidito, pero sí en nuestra página web voy a subir un instructivo bien detallado de cómo fabricarlo. Primer paso, tenemos que tener el mueble. El mueble se puede comprar, el bar top, que no necesita que sea un mueble completo de 1,80 m, se puede montar sobre una mesa. ¿Vacío o preparado ya? Yo creo que como gamers, vacío. Y que después cada uno haga lo que... Bar top es porque estaba en las barras de los bares. Sí, exacto. Se coloca por encima. Exacto, es un mueble que puedes colocar en una mesa donde tú quieras. Exacto. Bueno, vienen modelos para colgar en la pared, modelos que ya vienen de pie. Primer paso es conseguir el mueble o fabricarlo. Hay planos en internet que los pueden conseguir muy fácilmente. Yo me hice una pero sin planos. Así que pesa como 2 toneladas. Esas son las desventajas de ir por libre. Exacto. Después tenemos que conseguir. Hay un ordenador que se llama Raspberry Pi, que tiene el tamaño de una tarjeta de crédito aproximadamente. Sí. Tiene unas prestaciones de 2 GB, 4 GB de RAM. Se le monta un sistema operativo Linux. Tiene 4 puertos USB, puertos Ethernet, puertos HDMI, puertos de audio. Y el disco duro sería una tarjeta SSD del tamaño que... Bueno, va por SD, una tarjeta SD también te vale. Perdón, sí, SD. Para generar estas máquinas ya hay un sistema operativo que se ha creado. Tienen 2 opciones, las que yo recomiendo y las que yo he probado. Recalbox es uno y RetroPie. RetroPie tiene una parte de personalización mucho más grande que Recalbox. También tiene una facilidad, a mí me pareció mucho más fácil cargar los juegos en RetroPie. RetroPie yo lo recomiendo también, lo he manejado un poquillo más. Y la comunidad que tiene RetroPie es mucho mayor a la de Recalbox. Así que si van a... Raspberry es la plataforma perfecta para hacerte una mini recreativa. No tienes espacio para meterte una caja enorme, lo que sea. Una tarjeta, o sea, una caja de cartas. Sí. Es más o menos lo que ocupa una Raspberry Pi. Con el HDMI, ¡pum! Sí, ahora, hoy por hoy los precios están en las nubes, pero sí. Yo recuerdo que compré mi primer Raspberry Pi 3, modelo B, una cosa así. Creo que la compré por 40 euros, 30, 40 una cosa euros. así. Y seguramente vendría ya con caja, Bueno. con la tarjeta o algo así. El Yo típico pack, ¿no? creo que venía sola, pero escúchame, que hoy en día vale 150, Sí. qué sé yo. Yo, bueno, he encontrado unas ofertas que después se las voy a subir a la página web para que la puedan comprar. Un poco más barato que lo que lo pueden encontrar en plataformas como Amazon. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra Raspberry Pi, nuestro sistema operativo instalado RetroPie, nuestro mueble, hay que comprar los joysticks. Esto también hay mucha variedad, pero aproximadamente van desde los 20 euros hasta 80 euros. También pueden, si quieren hacer pruebas antes de montar un mueble y todo,
pueden comprar joystick tipo Super Nintendo Sí, por controladores. 12 euros el par USB y lo pueden conectar directamente a la Pero Raspberry. la experiencia completa Sí. es con joystick y los botoncitos. Sí, sí, yo Pero creo que sí. se pueden poner emuladores también en estas máquinas. Entonces, al final puedes jugar también pues como la experiencia de Super Nintendo, la experiencia de Mega Drive. Claro. Te permite lo que sea, porque es la variedad que te da Raspberry. Me callo. No, bueno, Estás que te ahora, escuece el tema. ahora lo dejamos, lo soltamos así como a los galgos en las carreras. Yo solo quiero añadir que hay infinitas posibilidades. Pero tú nos estás dando la clave para armar el arcade más barato posible. Exacto, con esto Vale. yo he sacado una cuenta que aproximadamente por unos 220 euros uno puede tener una máquina armada ya en la casa. Perfecto, con pantalla y todo. Con pantalla y todo, porque las pantallas, si quieres una buena experiencia, tampoco tiene que ser la última, ni muy grande. Entonces No, yo he porque visto, Hace años. no he era visto, lo último. exacto, he visto pantallas hoy mismo por 15 euros en Facebook Marketplace. Joder, pues es un gran precio, ¿eh? Sí. Así que bueno, funciona muy bien. Y después ya de esto, lo que quieran hacer con el mueble, decorarlo. O sea, de 200 y pico que Flotearlo. has dicho, puedes dejarte hasta 20.000 euros si quieres. O sea, No, sí. ya el margen lo que tú quieras. Es cierto, sí. porque puedes comprar una máquina antigua, restaurarla de manera completa Sí, sí. y meterle un equipo en paralelo para que funcione la original y que te funcione luego con MAME o Yo Bueno, he investigado un poco y es que hay mandos de un tal Industrias Lorenzo que es que valen un Sí. dineral, pero que son profesionales, que Sí. te los catalogan como eso. son los que Bueno, utilizan para ciertas lo único competiciones. lo Son- único que son quiero agregar españoles. antes de ya soltar la Soltar manada a Pelayo. es que el RetroPie, por ejemplo, permite emular muchísimas consolas. Muchísimas consolas. Ahí tienen juegos retros de la época arcade, así como también van a tener juegos de PlayStation 1, Dreamcast y un montón de... ¿Hasta dónde pueden llegar, más o menos? ¿Hasta Play 1? En mi experiencia, yo he bajado y he jugado juegos de Nintendo 64 con total seguridad, eso te digo que lo he probado. No recuerdo hasta dónde llega puntualmente, pero Genial. sí, Genial. muy bien. Así que bueno, ahora sí, vamos. Bueno, de esto último que has dicho, depende de lo fino que seas, yo a lo mejor no me atrevería ya a dar gráficos en 3D. ¿Vale? Hay mucha gente que considera que la Raspberry todavía tiene determinados problemas de latencia con el 3D. Pero bueno, saldrán modelos nuevos de Raspberry y ya está, porque al final es una plataforma que se va aumentando. Perdona, Pelayo, pero ¿tú qué sabes de esto? El GoldenEye, que es el primer juego ¿GoldenEye? que marcó un shooter de En calidad, consola, ¿de qué plataforma era? Nintendo 64. Ah, o sea, Desarrollado por Rare. Exacto. o sea Los que, creadores de Donkey Kong Country. que todavía nos valdría para jugar en Raspberry. Sí, Sí. sí. De mala manera. No, yo he probado Mario 64 Sí. y ha corrido. Claro, Fantástico. pero esto es un poco diferente. Pero Esto es un shooter. multipantalla. Pero que estoy hablando que tiene, si uno quiere comprar ya la última Raspberry, tenés hasta de 8 GB de RAM. Sí. Depende de cuánto quiera gastar cada uno, pero sí. Pero la gráfica ahí pierde un poco. Pero bueno, no me voy a entretener mucho. Solo os digo que. Pelayo, por favor, todos los móntame que lo una, deseéis. móntame una. Sí, tú me dices qué es lo que necesitas y además la monto contigo. Porque es lo bonito y Sí, es lo que es yo voy a lo que- instar a la gente. Sí. Que Es un determinen proyecto de entre padre e hijo. o entre amigos o entre Pero frikis. un padre o- enseñándole sí. al hijo sus juegos Sí, y sí, montando una máquina en casa. Eso es precioso. Exacto. Y eso es lo que me parece a mí más bonito de esto. Sí. ¿Sabes? Decidir cuáles son tus necesidades. ¿Te cabe una recreativa? Móntate una recreativa. ¿No te cabe? Móntate un módulo Un que barco. conectes por HDMI a la televisión, que ya la tienes en casa y juegas en la televisión con la consola. Y todo lo que hay en medio, ¿sabes? Desde más pequeñito, más grande, pantallas de 34 pulgadas o pantallas de 16. Y solo una pequeña novedad que voy a decir porque el otro día lo estuve viendo y me pareció flipante. Los juegos de pistola clásicos no funcionan. Pero he visto que se está desarrollando una pistola que se llama Sinden que emula. No, sí, La ya existe, pero funcionalidad. ahora un pastón. Pero existe. No. O sea, a comparación de 12 euros, dos mandos. Esta es una pistola barata, es un proyecto, lo podéis seguir, ¿vale? Porque es un proyecto de estos de financiación común, de financiación Un del crowdfunding. público, de crowdfunding. No sé en qué plataforma está, lo colgaremos en las noticias. Es muy barata y no tiene los problemas que tienen otras pistolas. Es que no existe latencia. Es la pistola perfecta para esos juegos.
y ya no me quiero Genial, enrollar más. Pelayo, porque me Solo encantaba- insto a la Es que me gente a que encantaba se desarrolle el juego su ese que proyecto. pisabas un pedal y te ocultabas. y Time luego- Crisis. El Time El Time ¡Ah, Dios! Qué manera de viciar. la Pelayo, cabeza. pero es que eres una enciclopedia de estas Sí, sí, movidas, sí. tío. Me flipan los recreativos. Hay que buscar sitios donde haya máquinas de fichines. ¿Era así? O marcianitos. No nos queremos enrollar, pero si tenéis cualquier pregunta, yo os voy a intentar Pelayo. responder a todo lo que queráis. No os preocupéis por ello. Y muchas gracias por aguantar la tabarra. Y ya hemos acabado, amantes de los anillos dorados, del reino de los champiñones, de la isla Melee, ¿sabes? De los mundos de Azeroth. Esto ha sido todo, Retro Gamer. Espero que os haya gustado un montón. Recordad que nos podéis encontrar en Instagram como Sin Saber Demasiado Podcast, en Spotify con Sin Saber Demasiado, tenemos nuestro propio canal, y en la web sinsaberdemasiado.com. Muy bien. Estamos hechos unos viejos chotos. Muy choto.